Hola, soy Max Ascón y te doy la bienvenida al segundo episodio de Vox Caeli. Este es un nuevo podcast donde estaremos hablando acerca de astrología desde sus raíces, teniendo en cuenta la historia, la filosofía y cómo también esta rama del conocimiento puede aportar predicción para que conozcamos también y exploremos nuestro destino. En esta ocasión vamos a hablar acerca del retorno de Saturno y qué simboliza este tema para la vida de todos nosotros, siempre teniendo en cuenta la astrología antigua o tradicional como punto de vista o referencia. En esta oportunidad me acompañan tanto Noé Brites como Atman González, así que les doy la bienvenida. Muchas gracias, chicos, por estar en esta oportunidad compartiendo acerca de este tema que es bastante relevante. ¿Cómo están? Súper bien. Bien. Qué bueno. Bueno, sabemos que bien estamos, o también yo creo que en nuestra mente está rondando la idea de Saturno. No sé si necesariamente el retorno, pero el hecho de que hace poquito entró en Aries, no sé si tienen alguna idea o están pensando algo respecto de eso. Es que hasta los memes que salen de la gente diciendo, queridos astrólogos, ya sabemos que Saturno está en Aries, es un reflejo de Saturno en Aries para mí, como que están hartos de escuchar que Saturno ingresó a Aries. Que está por todos lados. Y a mí lo que llama la atención es como buscar qué pasaba antes. De hecho, estuve hace poquito buscando y salía como la última vez que estuvo acá, hubo un incremento del fascismo en el mundo. Y posterior a eso hubo una guerra. Qué lindo panorama. Bueno, y es parte de también lo que Saturno en Aries podía expresar, porque generalmente Saturno en Aries es un movimiento importante que tiene que ver tanto con autoridades, reyes, presidentes, una situación, vamos a decir literalmente, no quiero decir que en extremo, pero es un poquito más dramática, porque Saturno en Aries está en su caída y hay algo que se expresa de esa manera también en ese espacio, de lo que podemos conversar un poquito más adelante en este episodio. Lo que vamos a hacer acá es conversar acerca de Saturno, hablar acerca de un retorno, qué significa que un planeta haga un retorno, porque no solamente Saturno hace retornos y no solamente ese se tiene en cuenta, y algunos parámetros para que sepas cómo evaluar eso en tu carta y cuándo va a ser relevante, cuándo no va a ser relevante y si es para todos de la misma forma. Posiblemente para algunos va a ser muy intenso, un momento que no se va a poder olvidar tal vez, pero para otros quizás no va a ser el momento más relevante y quizás los ejemplos que vamos a mostrar acá, perdón, y también nuestras vivencias y experiencias van a demostrar un poco eso. Para algunos es un poco más fuerte, para otros no es tan visible o no es tan notorio o no es tan personal, que a veces también ese es el asunto. Y esto es algo que también nosotros hemos notado, no sé, en el último tiempo no tan solo en temas de astrología, donde uno va quizás como a un podcast o a un canal de astrología y uno podría decir, ok, me informo, como dicen ustedes, está lleno de memes ahora con Saturno en Aries, como pasó cuando Saturno andaba en Piscis y cuando entró en Capricornio y Acuario también, hubo un momento de todos queremos hablar acerca de eso, porque es realmente importante. El asunto es que hemos notado, o yo he notado, y creo que todos lo hemos hecho, en que incluso los artistas han escrito música, sobre todo cantantes, que tiene que ver con una directa relación con este tema. Para mí, posiblemente la más particular, bueno, buscando esto, me pareció muy particular que Gwen Stefani en los años 90 ya haga alusión a esto en el grupo No Doubt y hayan sacado un álbum completo con toda esta vivencia que ella estaba viviendo respecto del retorno de Saturno. Ella tiene a Saturno en Tauro, bueno, ascendente Tauro, perdón, Saturno en Tauro y ascendente Escorpio posiblemente. No sé si la carta está corroborada, pero todas las vivencias se vivieron por ahí por un aspecto más bien amoroso, relacional, muy probablemente. Y quizás las otras que son conocidas, por ejemplo, Sisa sacó una canción que se llama Saturno que también hace alusión a eso. No todas las canciones que se llamen Saturno tienen que ver con el retorno de Saturno literalmente, pero posiblemente las que más fuera de Gwen Stefani, buscando que me impresionó, es tal vez lo de Ariana Grande y también Adele. Ariana Grande porque sacó un interludio en su último álbum que habla acerca de tiene una explicación de una astróloga, literalmente, de qué se trata el retorno de Saturno.
Y después lo vemos en ella, en toda esta situación que vivió con su divorcio y la forma de desconstrucción de su vida, que un poquito más adelante lo vamos a comentar. Y por último, Adele, que también dijo en entrevista que el retorno de Saturno había sido algo importante para ella, haciendo alusión a esta idea de lo que vamos a conversar nosotros hoy día. ¿Cómo lo vivieron ustedes a grandes rasgos? Luego vamos a hablar de las experiencias literalmente, pero ¿cómo sienten que fue este tiempo para ustedes, Noé, Atman? Bien, para mí sí tuvo bastantes desafíos. Realmente siento que hay un antes y un después de esa etapa, sinceramente. Creo que para mí fue lo mismo. De hecho, cuando estaba estudiando mi carta, yo venía como arrastrando tensiones con Saturno mientras estaba en Capricornio, y cuando entró Acuario literalmente empezó a explotar todo y a derrumbarse todo. Fue caótico. Bueno, agradecemos que estés bien construido ahora. Sí. Porque claro, hace alusión posiblemente a un periodo, y eso es algo de lo que la astrología nos puede ayudar, que nos anuncia periodos, pero no necesariamente los periodos son eternos o se prolongan por siempre, sino que son periodos posiblemente un poco más complejos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Saturno, y Saturno tiene la peculiaridad de ser un planeta maléfico, y cuando hablamos de un planeta maléfico no queremos decir que es un planeta que es un demonio o que es malo, simplemente está refiriéndose a temas que para nosotros subjetivamente aluden a situaciones que no son favorables o que no son fáciles de vivir, que generalmente traen desafío. Y al hablar del retorno de Saturno hay algo que sucede que genera que el planeta se vuelva a ser presente en la vida de alguien, y podría ser que en muchas ocasiones esto se note como un momento clímax en la vida, y sobre todo en este periodo, porque es entre los 28 y 30 años más o menos, donde en nuestra cultura generalmente alguien se está haciendo adulto o está viviendo procesos donde está más o notando más el presente o la vida que está llevando adelante. No sé cómo lo ven ustedes. Y tomando en cuenta ahí la correlación que existe en esto de la crisis de los 30, que se suele decir, siento que viene un poco de la mano, mucho más allá del conocimiento que la gente maneja de astrología, porque es como esa etapa donde tal vez a través de este proceso de retorno a Saturno te empezaste a cuestionar un montón de cosas, y a los 30 llegas y decís, ¿realmente es esto lo que quería hacer? ¿O realmente este es el camino que quería seguir? También desde la numerología tenemos como ciclos de 7 años. Y justo después de los 28, que es cuando se acaba el último como de la adultez joven, post-adolescencia, es como que viene la prueba, el examen final. Como a ver qué te pasó, qué aprendiste. Claro, suele haber como esa suerte de coincidencia numerológicamente y astrológicamente. Lo primero que debemos hacer es entender qué es un retorno. Y es bastante simple, la palabra ya lo dice. Hay algo que está volviendo a su origen, por eso es un retorno. También se llama esto en ocasiones revolución, que es la idea de dar un giro completo. Como los autos hacen revoluciones, las ruedas, movimientos, un círculo, un ciclo completo, y por eso hablamos de tantas revoluciones por minuto. Es lo mismo con los planetas, obviamente en la forma en que los planetas lo hacen, que es un tiempo mucho más prolongado. Cada planeta tiene sus ciclos y cada planeta retorna a un origen específico cada cierto tiempo. Y eso lo vamos a notar en nuestras cartas natales. El más común o el más fácil de entender en este caso es el Sol, porque el Sol vuelve a su posición original cada un año, y original nos referimos a que nosotros nacemos en un momento del tiempo y levantamos nuestra carta natal. En esa carta natal el Sol va a estar en una posición específica, en un grado y en un minuto específico dentro de la carta. Entonces cada vez que el Sol vuelve a ese lugar se dice que está retornando o hay una revolución del Sol. Y nosotros estamos literalmente de cumpleaños justamente coincidentemente ese mismo día, o a veces hay un desfase de un día o unas horas. Pero esa es una revolución, es una vuelta completa. Respecto al Sol se levanta una carta que es la revolución anual y se hacen predicciones al respecto. No necesariamente se hace lo mismo con todos los planetas.
Sin embargo, sí hay una noción de que dentro de esa revolución, y después vamos a hablar un poquito más de eso, uno podría notar los retornos de los demás planetas. Entonces, cada 28 días más o menos la luna vuelve a la misma posición que está en tu carta natal. Si tienes la luna, por ejemplo, en Aries, todos los meses la luna va a volver a Aries y va a ser una especie de retorno. Esa carta también para algunos también la levantan para hacer una medición que pasa respecto de los significados que tiene la luna. Y bueno, Mercurio cada un año más o menos también vuelve, Venus también, Marte se demora ya un poco más de 2 años, Júpiter toma 12 años en volver a su lugar donde está en la carta natal. De hecho, Júpiter está pronto a entrar en Cáncer, entonces a todos los que tienen a Júpiter en Cáncer, este año también va a ser un retorno de Júpiter. Pero el retorno de Júpiter no suele ser tan conversado, tal vez como el retorno de Saturno, porque hay una diferencia notable, abismal, entre los significados de Júpiter y los significados de Saturno. Y ese es el retorno más relevante, se da alrededor de los 28 años, porque Saturno se demora 28 años en recorrer todo el zodiaco y llega al mismo signo donde está en la carta. Por ejemplo, yo tengo a Saturno en Capricornio, entonces cuando Saturno anduvo en Capricornio, en un momento volvió a esa posición. Ustedes, Noé, tú tienes a Saturno en Sagitario. En Sagitario y Atman lo tiene en Yo en Virgo. Saturno. Ah, perdón. Acuario. Acuario. Virgo. Sí, tendrías otra edad. Sí. Por lo tanto, cuando vuelve a ese lugar, nosotros tenemos nuestro retorno. Saturno está saliendo de Piscis, entra en Aries, aunque va a salir de Aries nuevamente, regresa a Piscis ya el próximo año, definitivamente se queda en Aries por 2 años más. Ahí empieza el retorno para ciertas personas. Entonces, ¿qué consideramos como, bueno, eso es el retorno? No sé si quieren agregar algo al respecto. No, yo creo que de entre las cosas, como vos decís, que tienen más fama es el retorno a Saturno, y después la otra mala fama que existe mucho en la astrología es lo de Mercurio retrógrado, que no está en el caso acá, pero siento que son como los términos que más se manejan independientemente de cuánto uno sepa de astrología o no, como que el retorno a Saturno y Mercurio retrógrado. Los villanos principales. Y que a veces hay que un poco desmentir, porque no siempre en todos los casos va a ser lo mismo, o todos los casos van a ser muy terribles o no. Va a depender literalmente de qué carta tiene cada uno, su carta natal, y también de su contexto, porque eso podría decirnos bastante de lo que realmente está ocurriendo o lo que realmente va a ocurrir en la vida de alguien y cuáles son los temas principales que se va a tocar. Entonces, ese es el retorno de Saturno en términos de que está volviendo a un lugar, y ese es el lugar en la carta natal de una persona. Y, por ejemplo, en este momento tenemos en el cielo a Saturno entrando en el signo de Aries. Ahí lo notas, ahí está arribita en Aries. Todas las personas que tienen a Saturno en Aries, no importa el grado donde esté Saturno en Aries, comienzan a vivir en este momento desde el 24-25 de mayo, bueno, estos 3 meses, y después cuando Saturno vuelva el próximo febrero a Aries, y ahí 2 años más, van a tener esta vuelta de Saturno en Aries. Y esto se nota desde que Saturno entra en el signo y luego sale, cuando termine esto si no me equivoco, el 2028. Entonces, un buen tiempo con Saturno allí. Y es algo que las personas que tienen a Saturno en Piscis están terminando en este momento, porque Saturno deja el signo de Piscis después en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Saturno va a volver a Piscis, así que va a ser su último repaso, terminando... Lleva las cajas de mudanza. Entonces se viene a buscar las últimas cajas. Lo último que le quedaba, y luego vuelve a Aries definitivamente por un tiempo más. Entonces eso es lo que hay que considerar pensando en que Saturno, o el tránsito literalmente de Saturno. Ahora, algo importante que algunos astrólogos mencionan, astrólogos antiguos hablan acerca del retorno de Saturno, es que cuando un planeta vuelve a su signo, al signo donde está en la carta natal, hace una reiteración de su pacto. Es decir, hace una
como en cierta forma vuelve a identificarse con lo que significa en la carta. Y por eso se hace muy relevante, porque ese tema específico que toca Saturno en la carta va a ser nuevamente importante y se va a hacer visible. Y en el caso de Saturno puede venir con todas estas significaciones detrás que tiene Saturno, que no podemos evitar. No sé qué opinan al respecto o qué tienen, qué significados de Saturno piensan ustedes que podrían ser súper relevantes en un retorno, pensando en Saturno mismo. Es que lo primero que viene a mi mente es límites. Y no solamente límites desde el lugar de que alguien más te ponga límites o que la vida te ponga límites, sino que vos mismo tengas o vos misma tengas que ser la persona que pone límites en situaciones. Como que una y otra vez pueden surgir eventos o situaciones que tal vez requieran que vos tomes otra postura y digas, hasta acá nomás. Ujú, ujú. Sí, Ahí, igual, sí. perdón. Por ejemplo, creo que aparte de los límites, creo que es como la desintegración de cosas. Como que es algo que algo se desmorona, o algo como que se acaba, pero se Ujú, acaba después de que pasó mucho tiempo. No es como abrupto que no se esperaba que se acabara. ujú, Entonces eso de repente es como, o bueno o malo, finalmente, pero es como, dependiendo cómo uno interpreta que algo se acabe. ujú. Claro, porque en ese caso, y es lo que hemos comentado en alguna ocasión y estábamos hablando también ahora, es que esto es subjetivo a la vivencia que tiene cada uno. No es que todos vivamos los mismos procesos de la misma manera, en el mismo contexto y con las mismas personas. Entonces, eso, primero, en la carta lo podemos notar por la posición que tiene Saturno, no tan solo por el signo que ocupa, sino que también por la casa que está ocupando en tu carta natal, porque eso nos va a dar un contexto de la carta. Pero también hay un contexto de la vida que estamos viviendo nosotros, dependiendo de cómo llegamos a esta etapa de la vida. Si estamos viviendo procesos en relaciones o en trabajo o en alguna forma en buscar independencia en la vida o avanzando con familia en la vida también, porque es un periodo que posiblemente muchas personas están viviendo muchas cosas y muy distintas. Hay personas que ya están casadas, tienen hijos ya a esta edad. Hay otras que todavía no han salido de la casa de los padres, entonces se viven procesos sumamente diferentes. Pero eso es algo importante, tener en cuenta qué significa Saturno. No es simplemente el retorno, sino que es Saturno. Y Saturno es como, ya hablábamos, un maléfico y tiene esta idea de tener que aislar a personas o aislar situaciones o generar una suerte como de soledad en ese espacio de la vida y remecer de alguna manera. Lo pienso como que es algo que viene a generar una suerte de terremoto que para algunos va a ser más fuerte. O sea, pensando en el ejemplo, los chilenos como que no nos asustamos con los terremotos, pero en otros países puede ser muy fuerte y como un terremoto cada casi nunca. Saturno mismo significa este mismo tema de la soledad, en algunas ocasiones puede significar descubrir situaciones que son engañosas, momentos inoportunos que vienen de manera muy abrupta en algunas ocasiones, pero también es cierto lo que dices tú, Atman, que en ocasiones también hay esta suerte de notar que hay algo que se está desarrollando y que viene a un momento que es como un clímax, porque Saturno viene dando la vuelta y va terminando un proceso de 28 años, llegando a ese espacio de la carta, entonces de alguna manera es imposible llegar ahí sin haber notado cómo venía esa trama hacia atrás. Y tomando en cuenta también, Max, que si bien obviamente los que estamos acá y el público que mayoritariamente ve estos videos somos personas ya que o estamos por vivir o vivimos recientemente un retorno de Saturno, esto vuelve a suceder. O sea, usualmente si la persona vive hasta los 60 y más de años, vuelve a tener un retorno de Saturno más adelante en la vida. Incluso tres. El Papa no tenía como su tercer retorno Es ahora. su tercer Como que retorno. Sí, el Papa Francisco tenía a Saturno en Piscis, entonces él vivió, al fallecer, él estaba viviendo el tercer retorno, estaba a punto de terminar el tercer retorno. Este es el primero, posiblemente el del que estamos hablando es el primero, el que generalmente se habla o se menciona más, pero a eso de los 60 años se vuelve a vivir otro. Tal vez tiene un peso distinto por haber ya vivido este momento, pero también tantos otros, porque no es el único momento importante en la vida.
de un ser humano, obviamente puede marcar un clímax o un cambio relevante, un punto como de bifurcación respecto al camino, qué camino tomar y hacia dónde ir. Y en ocasiones eso es lo que principalmente se habla del retorno de Saturno y su vuelta a su lugar de origen en la carta natal. Y es que podría presentar un momento, como ustedes decían, de límite, de restricción, pero también es muchas ocasiones cambios que se presentan como literalmente terminar relaciones de pareja que pueden ser relaciones que habían sido relaciones muy importantes, profundas. En muchas ocasiones pueden ser partidas, de alguna manera algún tipo de fallecimiento o el dejar un grupo de amistades y consolidar otro grupo de amistades. En general son procesos que a los seres humanos no nos gusta necesariamente vivir, así como directamente que son los más agradables de exponernos, sino que son los que de alguna manera tienden a pulir nuestro carácter. Y no porque alguien haya vivido su retorno de Saturno va a decir que esa persona ya creció o ya maduró. No necesariamente con eso estoy de acuerdo. Que muchos dicen que Saturno es el proceso de madurar. No todos maduran al mismo momento y la maduración también es sumamente subjetiva. Cada uno va a considerar eso en un punto distinto. Pero al menos Saturno nos podría decir que hay un momento principal allí que se podría vivir. Tal vez es la maduración en alguna etapa. O sea, no todos maduramos en todos los niveles simultáneamente. Entonces tal vez pueda, en correlación de la carta, hablar de un proceso de crecimiento en un área de la vida. Exacto. Bueno, y además de esta reiteración de lo que dice Saturno en la carta, por ejemplo, si Saturno está ubicado, no importando el signo, pero si está ubicado en la casa 9, claramente va a hablar de temas que tienen que ver con el extranjero, los idiomas, la religión, las creencias de una persona. Pero si está ubicado en la casa 4, va a hablar acerca de la familia, o los padres, o el edificio donde una persona vive. Entonces, no son los mismos temas, claramente. Y por lo que también cada uno de nosotros podría vivir crisis en distintos espacios porque estamos viviendo distintas vidas. Y eso siempre hay que, yo creo, tenerlo presente, que las vidas humanas y la astrología puede ser súper específica porque cada uno está viviendo momentos tan diferentes. A pesar de que tengamos la misma edad o que Saturno esté volviendo para todos en algún momento en la misma posición natal. Y nos rodean personas con cartas distintas también, o sea, entonces al mismo tiempo de que nosotros estamos viviendo algo de manera individual, los que nos rodean también están viviendo sus procesos y con ellos nosotros de alguna forma nos conectamos. Algo que también tener presente, que es muy importante al evaluar un retorno de Saturno, aunque ya dijimos que si lo pensamos como un tránsito es el movimiento que tiene el planeta en el cielo, y Saturno, por ejemplo, volviendo a Aries ahora, o como antes ya estuvo en Piscis. Desde que entró a Piscis y salió de Piscis es todo el periodo del retorno de una persona y que eso evoca una casa completa. Por ejemplo, si Saturno es tu casa 2, todo esto se va a relacionar con temas de la casa 2 y su estancia de Saturno allí. Y también lo que Saturno rige en la carta de una persona. Pero también hay un elemento súper importante que es si esto es validado de alguna manera por otras técnicas de predicción temporal astrológica. Técnicas de predicción temporal hay muchísimas. Tenemos principalmente, bueno, generalmente se ocupan unas 4, que son las direcciones del ascendente o las distribuciones a través de los confines. También las firdarias. Luego tenemos las profecciones o transferencias anuales. Y por último, la revolución solar o revolución anual. ¿Por qué necesitamos esto? Es porque la astrología trabaja en base a indicaciones y reiteración de testimonios. Por lo tanto, si Saturno está, por ejemplo, volviendo a Aries en este momento y tú tienes a Saturno en Aries, posiblemente desde la entrada de Saturno en este signo ya vas a empezar a notar cierto movimiento en tu vida, porque claramente esa indicación es relativamente universal. Todos estamos viendo a Saturno en Aries en este momento. Ahora, cuando Saturno esté en Aries, pero además esa imagen queda grabada o de alguna manera estampada, no sé, como en piedra, en la revolución solar o en la revolución anual, eso va a ser mucho más notorio porque ese tema de
retorno para los astrólogos antiguos, si vamos a sus textos, se van a referir principalmente a eso, que el planeta haya vuelto a su posición natal a través de alguna técnica del tiempo. Y generalmente estas técnicas del tiempo, las que se ven en tiempo real, son las revoluciones. Entonces eso es algo a tener en cuenta. Si bien el retorno comienza cuando ahora entra en Aries, o entró en Capricornio, o en Acuario, o en Virgo, en Leo, dependiendo de donde esté en tu carta, cuando tú ya lo notes en una revolución solar, va a ser el momento en que más evidente podría ser ese retorno. Ese es un asunto a tener sumamente en cuenta. Porque, bueno, eso es importante decir, que esto es más que simplemente un tránsito, el retorno de Saturno. Es un momento que deberíamos notar plasmado en alguna carta o en alguna técnica como tal. Y dentro de eso mismo, no es necesario que el planeta vuelva al mismo grado para decir, ok, ya está en su retorno, sino que debe estar en el mismo signo. Y ahí se da esta reiteración del pacto. Y eso Y ahí sí. tomando, perdón, Max, no, pero ahí tomando en cuenta también dentro de lo que estabas mencionando de las casas, de que obviamente cuando en este momento vos te estás refiriendo a eso, estamos tomando un formato de signos enteros, ¿verdad? Que muchas veces la gente se confunde, sobre todo como Placidus es como el sistema de casas más conocido por ahora. Cuando la persona toma de repente que, en este caso, ingresa Saturno a Aries, bueno, es mi casa 5 y 6, te dirían, ¿verdad? En signos enteros sería solo una casa. Exacto. Y se centraría más en un tema. Sí, bueno, de hecho mostremos eso. Voy a levantar, voy a mostrar acá la carta de Adele, que es relativamente confiable. No sabemos si es del todo su carta. Hay una forma de medir las cartas y esta, si no me equivoco, tiene una A. Cuando las cartas tienen 2A, quiere decir que es una carta completamente confiable, que están los datos directamente. Esta es una A. Y en la carta de Adele, que nació el 5 de mayo de 1988, vemos a Saturno en Capricornio. ¿Ok? Entonces ella comenzó a vivir el retorno de Saturno cuando Saturno entró en Capricornio. Y esto fue en Capricornio fue el 20 de diciembre del 2017. O sea, desde allí en adelante hasta que salió en diciembre del 2020. Ahí fue el periodo en que Saturno estuvo en Capricornio, por lo tanto ese es el periodo donde ella vivió ese retorno. Y en el caso de ella, podríamos notar que hay al menos dos técnicas donde Saturno va a ser relevante, porque como Saturno está ubicado en la casa 7, hablando de temas que tienen que ver con la pareja y todo esto, hay dos técnicas que vamos a ver allí plasmadas. Ahora, haciendo alusión y lo que tú misma no estabas diciendo, este Saturno está en Capricornio y si usáramos otro sistema de casas, Saturno quedaría realmente en la casa 6, porque está un poquito abajo del descendente. Pero en esto te estamos mostrando el sistema de casas de signo completo, que creo que nosotros tres utilizamos en la descripción de una carta para hablar de los temas de una carta y qué cosas están describiendo y simbolizando también los planetas. En este caso sería la casa 7. Saturno está en una casa angular, está cerca del ángulo, está en Capricornio, en la casa 7, a pesar de que esté un poco más abajo del grado del descendente. Entonces, ese es un tema importante. Y así va a ser para todos. Porque en este sistema las cúspides de las casas son el grado 0. Entonces no hay cúspides como tal, como lo podríamos ver en un sistema de signos cuadrantes, para quienes ya saben, y podría esto ser un tema de quizá un poco de confusión. Ok, vamos a volver luego a la carta de Adele para mostrar un poco más de esta situación que vivió ella, porque es bastante interesante. ¿Qué consideran ustedes también que es relevante tener en cuenta? ¿O hay algún tema que sea relevante a considerar cuando hablamos de un retorno? Creo que es importante ver dónde están los signos de Capricornio y Acuario dentro de la carta. Igual, porque igual van a ser temas que sí o sí se van a activar de alguna forma. Y lo otro son como las configuraciones con ciertos planetas. Por ejemplo, yo venía viendo que cuando Saturno iba por Capricornio, estaba haciendo cuadraturas y un trígono. Entonces el trígono, por un lado,
se sentía como incómodo, pero yo veía como prosperidad, como que algo crecía. Pero ya cuando entró en Acuario, entró como a hacer una oposición con algo. Y ahí activó como el retorno y ahí, ¡pum!, bomba. Ahí todo, entonces se empezó a ver como los impactos más fuertes. Y era quizás que el momento donde yo me di cuenta de que habían cosas que venían funcionando más o menos mal y donde se empiezan a desmoronar. Entonces, lo que decía, como que hay un camino donde algo se va desarrollando, pero muchas veces uno no está consciente de que eso se está desarrollando hasta que ya como que se cae o se desarma. Es como las maquetas en estos que estudiantes de arquitectura, es como ya terminan después de horas de trasnoche y viene el profesor y se para encima y tiene que resistir el peso de 40 personas como con palitos de fósforo. Yo usaba el mismo ejemplo, que era para mí el retorno a Saturno, ese proceso donde el profe se sube arriba de la maqueta para ver si hiciste bien el trabajo. Sí. Mi maqueta no estaba muy firme, claramente. Y posiblemente no va a ser... Sí. No, y al mismo tiempo de que podríamos apenarnos o estar mal con lo que se cae, también eso revela algo, o sea, revela que algo que se sostenía no se estaba sosteniendo realmente. Muchas veces está este proceso de querer evitar el sufrimiento, de querer evitar el dolor, y hay postergación en eso. Sabemos que hay algo que tenemos que atender, que tenemos que resolver, y lo estamos dejando pasar hasta que llega el momento donde se para el profe arriba de la maqueta y decimos, bueno, es que acá se va a caer y hay que hacerse cargo de eso. Y eso posiblemente es una de las cosas que hace que este retorno sea tan público o de alguna manera bastante conocido. Quizás en alguna ocasión existe una sobreexageración también, porque no necesariamente todos lo van a vivir de la misma manera, por lo que hablábamos antes de cómo es la posición de Saturno directamente en la carta y de qué temas también está hablando, porque no necesariamente todos los Saturnos de cada uno de nosotros van a hablar específicamente de lo mismo. Pero sí, Saturno tiene una gran diferencia, por ejemplo, como con Júpiter, que Júpiter es un benéfico que tiende a hablar acerca de crecimiento, abundancia, a través de procesos que son bastante beneficiosos para una persona y que de alguna manera hacen ver los procesos de una manera o de una forma mucho más amable, donde hay una espiritualidad, por ejemplo, o una forma de llevar adelante relaciones, donde las cosas están construidas en base a quizás optimismo, alegría, momentos donde las cosas son claras y hay una suerte como de alegría, porque eso es lo que significa finalmente Júpiter. Sin embargo, Saturno tiende a mirar la vida, si pensáramos en Saturno como un ser o una persona, sería alguien o algo que tiende a mirar las situaciones con pesimismo, más dureza, más rigidez, que no necesariamente quiere cambiar porque tiene una mente, tiene un pensamiento, no está mirando necesariamente por dónde tomar un camino, hasta que es forzado o directamente es movido a tener que hacer las cosas de otra manera, que para algunos puede resultar, si eres menos adaptable en tu vida, si tienes menos tendencia a querer cambiar, puede ser más rígido, más duro. Para otros tal vez el cambio es constante, entonces tal vez este Saturno viene a decir, ok, quédate con un espacio y no con todos los espacios que siempre estás recorriendo. Eso podría ser algo visible respecto de qué temperamento, qué forma también está mostrando una carta específica, porque eso también se podría ver dentro de una carta, aunque no es el tema que estamos viendo hoy día, y cómo esto podría de alguna manera chocar con el tipo de vivencia que Saturno podría venir a mostrar directamente. Entonces tenemos eso, Saturno tiene una revolución o tiene un retorno, este retorno se da en un signo específico, cualquiera sea que esté en tu carta, y este Saturno está en una casa específica también. Y esto debe ser corroborado, además del tránsito mismo, por alguna de las técnicas temporales. Es decir, que en el año en que hay un retorno de Saturno, tal vez hay una profección también de Saturno. Saturno llega a ser el planeta regente del tiempo. Por distribuciones también puede ser, o por firdarias, o que en la revolución solar también se note una posición prominente que haga que Saturno esté siendo un planeta operativo o activado o que muestre cierta acción. No sé si quieren agregar algo más al respecto.
No, creo que algo que me acordé, que una de las formas donde yo me acerqué o cómo me enteré de este retorno a Saturno fue que en algún momento habría escuchado a alguien asociar el retorno con como con estas crisis que vivían los artistas a los 27 años. Ujú. Que era como finalmente, que era el momento donde se empezaban a activar las situaciones de Saturno y que muchos vivían estos procesos de crisis hasta que no los podían superar. Finalmente era como tirar ese datito que me acordé, pero no estoy seguro de qué astrólogo fue, porque fue muy niño cuando escuché eso. Ujú. Bueno, sí, y finalmente la resolución de las circunstancias y también de los procesos para cada uno es distinta. Si es que hay herramientas a mano o no. Que eso es finalmente parte de lo que cada uno tiene a mano o ha desarrollado, o el entorno que también podría tener para poder salir de estos procesos que podrían ser un poco más difíciles de alguna manera. Ok, entonces, pensando y recapitulando lo que ha pasado en el cielo, hoy en día tenemos a Saturno entrando en Aries. Hace unos años atrás, Saturno, voy a volver a la carta del presente y voy a retroceder algunos años. Hace algunos años estuvo en Piscis, estuvo en Acuario, estuvo en Capricornio y estuvo en Sagitario. Entonces lo que queremos hacer acá, además de comentar de alguna manera lo que significó el retorno, es ir hablando acerca de estas situaciones. Cómo esto reflejó momentos para la vida de nosotros, los que estamos presentes en este episodio, y también para personas que hemos visto, principalmente un par de artistas y celebridades que también han vivido el retorno, pero que también lo han mencionado. Y en los comentarios cuéntanos cuál fue tu vivencia, si conoces el retorno de Saturno y si lo conoces, cómo fue para ti ese periodo o cómo ha sido para ti, si lo estás teniendo recién, lo tuviste en Piscis, y qué esperas también de este proceso en el signo de Aries. Y en este periodo que Saturno transitó por Sagitario, que lo estamos viendo allí, esto fue entre el 23 de diciembre del 2014 hasta el 20 de diciembre del 2017, aunque en algún periodo también volvió o entró en Capricornio y volvió por las posiciones que tenía ahí mismo en Sagitario Saturno. Y en este periodo tenemos a Noé, que vivió su retorno. Delatando mi edad. Un poco nomás. Sí. No sé si hay algo que te gustaría compartir de tu propio retorno y cómo se vivió ese periodo. Bien, yo tengo Saturno natal en Sagitario, en casa 4 y en conjunción a Marte, así que están los dos maléficos conversando en esa casa. Ahí está la carta de Noé que me autorizó antes a poder mostrarla. Sí, por si acaso. Y tengo una carta nocturna, así que Saturno es el maléfico más desafiante. Si bien yo suelo decir en chiste que yo ya le conozco a Saturno porque tengo muchos planetas en Acuario y como Saturno rige Acuario, no es un extraño en su energía. Definitivamente esa etapa fue bastante sacudidora. Estaba terminando la carrera que después de varias pruebas de estudios, como que la carrera que me había anclado más, que fue dirección y producción de televisión, estaba presentando la tesis, que también fue un proceso bastante largo y agotador, y decidí ir a estudiar afuera un tiempo. Me fui a Argentina y fue también un proceso o sea, creo que una de las frases que más utilizaba en ese momento es sentía que el piso se me movía, como que todo lo que yo creía que había construido como una base, estructura, estaba siendo construido sobre algo muy inestable. Esa era mi sensación. Tuve temas personales por los cuales ni siquiera pude terminar los estudios que me fui a hacer a Argentina, volví. Sentí mucha vergüenza de no haber terminado, o sea, era todo un proceso
que externamente estaban sucediendo cosas, pero internamente la culpa era muy pesada también. Como no lo estoy haciendo bien, era la sensación que tenía, no lo estoy haciendo bien. Tuve un alejamiento familiar por varios años y de nuevo, después de toda esta sacudida fue el momento donde realmente dije, o busco ayuda o acá no voy a poder salir sola de esto. Entonces también fue el periodo donde yo empecé a hacer terapia, ya al final del retorno de Saturno, y pasé por casi, sin ser exagerada, pasé por casi 11 psicólogos buscando y no encontraba. Y finalmente, ya obviamente la última persona de la lista fue como alguien que fue la persona que realmente ofreció ayuda en ese momento. Así que sí, bastante sacudido. Siento que fue desconocerme para volver a conocerme desde otro lugar. Me parece interesante que lo que mencionas también de alguna manera se condice con las posiciones que rige Saturno en tu carta, porque tienes un Saturno en la 4, hablando del país, hablando del lugar. Posiblemente Saturno en alguna ocasión presente esta idea de estar en un lugar también que es como el extranjero, que Saturno es uno de los planetas que podría hacer sentir a una persona como un extraño en un lugar. Pero además rige la casa 6, que también tiene esa significancia de alguna manera, y de viajes que son de alguna manera o alguna forma incómodos, que tienen esta suerte como de impresión molesta. Aunque hay que decir también que Júpiter está en Acuario y Saturno en Sagitario, y hacen una recepción mutua, que eso también es algo que queremos notar, porque queremos saber si este Saturno tiene de dónde tomar fuerza o tomar valor para entregar sus significados, y Júpiter y Saturno están de alguna manera intercambiando signos, lo que llamamos recepción mutua, y es favorable al final eso para el contenido que se va a ver. Siento ahí que hay una frase que obviamente las frases cliché tienen algún tipo de sostén, por eso se siguen repitiendo. Y para mí en esa etapa fue el hecho de darme cuenta que era algo que me decían mucho, pero yo decía, no, claro que no va a ser la solución, que uno no puede escaparse de sus problemas, o sea, como uno no puede escapar de su mente. Entonces yo pensaba con mucha fuerza que la solución iba a ser irme. Y la solución no fue irme, porque aunque me fui, no estaba yo en un lugar de sostén emocional en mí misma como para poder lidiar con haberme ido. Y hacer algo, o sacar provecho de eso realmente. Y junto con eso, algo además que podemos notar es que el retorno de Saturno tiende a darse entre 28, 29, 30 años, y es justamente el periodo donde está casa 5, casa 6, casa 7 activadas, y Saturno tiene, como habíamos dicho antes ahí, una segunda indicación. No es que Saturno está volviendo solamente a Sagitario en ese periodo, sino que también está volviéndose más activo, más relevante, porque pasa a ser como uno de los planetas que tiene la voz de mando dentro del periodo. Entonces tiene la voz de mando, exacto, y luego se activa su posición natal y lo que rige Saturno. Y además es interesante que te fuiste a estudiar dirección de cine. Sí, realmente lo que fui a hacer ya sí era más conectado a cine. Y conectado con tu casa 5, que es la casa del arte, la creatividad, como que no se podría no tener eso en cuenta. Además, Venus está en Acuario, o sea, hay una referencia de Saturno a Venus y a la casa 5 bastante importante también. Sí, e igual, a pesar de que en lo mío, en lo personal, estaba muy conectado con temas de vocación y trabajo y qué quiero hacer y a qué me quiero dedicar, estaban activados también muchos temas familiares. Yo estaba conviviendo con un pariente, o sea, con una persona que nunca me había tocado convivir, y también fue todo un desafío eso, porque no es lo mismo pasar unos días, un fin de semana con alguien que estar en la casa de esa persona por varios meses. O sea, se siente distinta la convivencia. Completamente, notablemente. Y tu sensación después de ese periodo,
ya que estamos hablando de eso, es que fue un periodo constructivo, difícil hacia mejor, difícil hacia peor, después de haberlo vivido. En mi forma de interpretarlo fue la primera sacudida. Yo no digo que de ahí todo lo que, como que lo siguiente fue fácil directamente, pero sí era notar las partes que necesitaban atención y fue lidiar con eso. O sea, yo después de ese proceso de terapia que inicié en el 2016, estuve en terapia casi 4 años, 3, 4 años, trabajando muchas cosas que habían estado por debajo mucho tiempo. Entonces no fue algo que automáticamente sale Saturno de Sagitario y todo se alivia, sino que ya estaba el proceso iniciado por lo menos. Bueno, afortunadamente de alguna manera presenta posibilidades de encontrar un rumbo en el caso que, o en la forma en que tú lo viviste. Sí, totalmente. Bueno, después en el tiempo, gracias Noé por compartir un poco de ese tiempo. Después de eso, Saturno salió de Sagitario e hizo su entrada en Capricornio, que fue desde el 20 de diciembre del 2017 hasta el 17 de diciembre del 2020. Sí, ¿están correctas esas fechas? Sí. Entonces, tenemos, bueno, hacia el 20 de diciembre, un poquito después, fue la gran conjunción que ocurrió entre Júpiter y Saturno en Acuario a fines del 2020, de lo cual se habló muchísimo, pero Saturno recién había estado dejando Capricornio. Entonces, en el periodo de Capricornio, tenemos, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de Adele, pensando en lo que ella vivió en este periodo de retorno. Sobre todo porque ella vivió, además de Saturno retornando a Capricornio, Saturno también estuvo activo en este periodo, como también pasa en el caso de Noé, también de muchas personas, sobre todo cuando a los 20 y tantos este sector de la carta para todo el mundo se activa, pero obviamente de distinta manera. Entonces, ¿qué pasó en este periodo de la vida de Adele? Bueno, antes de decirlo, ella es ascendente Cáncer en una carta diurna. Tiene el Sol y Júpiter conjuntos en la casa 11, atribuyendo mucho valor, mucha posibilidad de ser alguien conocida, porque el Sol es regente de la casa 2, está conjunto al regente del medio cielo en la casa 11. Entonces la posibilidad de llegar a ser una celebridad o de alguna manera estar siendo parte de la vida de muchas personas a través de algún contenido que sea venusino. Ella tiene a Venus en la casa 12 y la conocemos por ser una cantante que canta de temas amorosos y penas amorosas, y Venus ahí está en la 12, y al parecer esas fueron situaciones que han ocurrido varias veces en su vida y que han motivado lo que escribe. Y el retorno de Saturno al parecer fue un periodo de estos que marcó una situación grande. Y podemos pensar en qué rige Saturno en la carta de Adele, que es la casa 7. La casa 7 habla acerca de cónyuges, matrimonios, contratos a ese nivel, o también contratos a nivel social, comercial. También la idea de amistades, personas muy cercanas, incluso enemigos o personas que se podrían transformar rápidamente de amores a desamores, o personas con las que tú compites o combates de alguna manera. Directamente, personas que tú sabes quiénes son, y eso se hace notar. Y en este periodo Adele vivió el retorno de Saturno. De hecho, en el año 2018, cuando ella tuvo su revolución solar del 2018, Saturno estaba retrógrado en Capricornio, y Capricornio coincidió con la casa 5, que es una temática similar o bastante cercana a la casa 7, que tiene que ver por un lado con los hijos, también con la creatividad y elementos que tienen que ver con la recreación y la sexualidad, el placer. Y ese año fue el año en que ella anunció, o en esa perfección y en ese
En esa revolución ella anunció que se divorciaba el 2019, pero no es que se dio todo en ese momento, era algo que ya se venía arrastrando y que finalmente se hace público hacia abril del 2019, justamente cuando venía su próxima revolución. Entonces, ella vivió ese proceso que ella, no estoy seguro de que haya dicho en su música, estoy viviendo el retorno de Saturno, directamente, como así se han hecho directamente otros artistas. Pero sí, ella habló de esto en alguna entrevista, haciendo alusión de este proceso y cómo este proceso fue duro y la obligó a madurar de alguna manera. Y también cambió la percepción que tenía ella misma de sí misma y de toda la situación, pero sobre todo con terminar una relación importante. Pero no es solo terminar una relación importante, sino que ella luego de un tiempo comienza una relación diferente, distinta y posiblemente en otra idea o con una nueva percepción de qué es una relación para ella y cómo quiere llevar una relación adelante. Entonces, eso es respecto a él. No sé si ustedes conocieron o estuvieron atentos en ese tiempo a lo que pasaba con Adele. Bueno, y eso también dio pie a que ella sacara el álbum 25. No estoy muy seguro, perdona, si es que fue como justo en el periodo donde ella como que tuvo un gap de grabar, como que dijo que se iba a alejar de la música. Tuvo un periodo como chiquitito, un par de años, no sé si coincidió con su retorno, tengo la duda. Esto fue, creo que el retorno fue antes a que ella sacara su música, que fue el último álbum que ella sacó. Sí. Y ahí también tomando esto que decís, Max, del caso de Gwen Stefani, que ella hizo su álbum, ¿verdad? O sea que no estamos yendo solamente para sumar este comentario. Que poco tiempo después también la banda se separa, o sea, no duró muchos años más después de ese periodo, tomando en cuenta eso. Incluso yo me acuerdo que una de las referencias más fuertes que vi que fue que Daft Punk se separó también cuando, no me acuerdo quién era, uno de los miembros estaba viviendo como el retorno de Saturno y como que fue así un proceso de separar la banda. Sí, y es que eso es un tema importante, es que generalmente cuando hablamos del retorno de Saturno hay cosas que toman la forma de Saturno, se enfrían, literalmente podrían morir, pero literalmente de manera metafórica. O sea, no es que las personas mueran necesariamente, sino que relaciones pueden morir, momentos, etapas, ciclos terminan. Yo sé que en muchas ocasiones, o pienso que el decir ciclos a veces puede parecer demasiado difícil de plasmar de una manera práctica. Pero un ciclo podría ser una relación. El iniciar una relación, estar en una relación y terminarla, eso podría ser todo un ciclo, como para entender a qué nos referimos cuando hablamos de un ciclo. Como terminó un ciclo y empezó otro, ¿a qué nos referimos? Un poco a esa idea. Es un periodo, una época de nuestra vida. En este caso para Adele, ella lo enlazó directamente con relaciones, con su relación y su divorcio. Que luego pasa algo muy parecido con Ariana Grande, aunque el de Ariana Grande lo notamos realmente en Piscis, donde está esta situación, pero también tiene algún sentido bastante metafórico por lo que ocurrió. En el caso mío personal, no sé si quieren agregar algo más allí. No, ahí yo iba a decir, bueno, Max, ahora contanos vos, ¿cómo fue tu retorno a Saturno en Capricornio? Esta es mi carta de mi carta natal y yo tengo a Saturno en la casa 12 en Capricornio. Es una carta nocturna, por lo tanto Saturno está fuera de secta y tiende a dar su versión un poco más difícil, más complicada. Sin embargo, personalmente no puedo atribuir a este periodo como un periodo más difícil que otros periodos. Posiblemente antes, cuando tuve la activación de Saturno a los 23 años, fue un periodo mucho más complejo. Por los 23 años se activa la casa 12, por lo tanto Saturno fue el señor del tiempo en esa época. Y claro, ahí yo puedo decir, ok, hubo cambios del tipo saturnino, donde yo noté cambios más bien de, ok, me alejé de grupos, salí de un grupo, me cambié de ciudad y todo ese proceso. En cuanto al retorno de Saturno, no lo viví de esa manera, o no es un periodo que yo pueda decir, ok, fue sumamente complicado,
Por lo tanto, no pienso en que necesariamente mi retorno de Saturno sea un ejemplo de un retorno extremadamente difícil, pero sí hay ciertos elementos que considero relevantes. Primero, en que estaba en la casa, transitando la casa 12, por lo tanto es posiblemente cosas que uno no nota o no ve directamente y que después se van a notar. Y posiblemente hay de eso ya cuando Saturno no estaba en Capricornio, pero entró en la casa 1, en Acuario, donde yo puedo decir, ok, esto se hizo más visible, tanto en Acuario como en Piscis, más que en Capricornio. En Capricornio realmente fue un periodo donde tuve mucho más trabajo. Sí, puedo decir que tuve que vivir más independiente, un asunto como más solo, o por algo que yo quería. Quería vivir solo, me fui a vivir solo, aunque ya llevaba varios años viviendo solos desde que la casa 12 se activó, ya me había ido de la casa de mis padres, ya hacia esta época ya estaba viviendo de esa manera. Pero estaba en un buen trabajo, o poco a poco fueron apareciendo oportunidades bastante buenas, en un periodo donde fui creciendo tal vez en manera laboral. Eh, y es muy interesante para mí que todo esto yo empecé a trabajar en gimnasios, fue un periodo donde también hice viajes que fueron relevantes para mí y bueno, se activó la casa 6 en ese periodo, que siempre es la activación de la casa 6, 7, 5, 6, 7, a veces 8, dependiendo de la edad de cada uno. Hice viajes, la casa 12 también habla de viajes y problemas en viajes y temas relevantes en ese aspecto. Pero también fue el periodo donde conocí la astrología, que es la forma de astrología, no solo la astrología tradicional, realmente la astrología como tal. De hecho fue, si no me equivoco, en noviembre del 2019, donde yo tuve mi primera lectura, o sea, que me hicieron la primera lectura, que hoy en día no necesariamente la veo y no la entiendo muy bien. Pero ahí creo que había algo que aclarar también interesante, Max, porque en ese momento que Saturno está en Capricornio, le hace oposiciones a tu casa 6 también ahí, Sí. ¿verdad? Que decís. Y además, dentro del permiso por comentar esto, ¿verdad? Dentro de lo que vos habías contado, tu acercamiento a la astrología fue primero un poco de, no sé si rechazo o querer decir, no sé si esto funciona, como un lugar un poco más, no tan de curiosidad inicialmente, como más de, yo voy a demostrar que esto no es así. Como desmentir. Claro. No sé si directamente así, pensando en el momento en que me acerqué, yo creo que ese sentimiento me acompañaba antes, cuando estaba en esa época de la teología y de temas de iglesia y todo eso, yo tenía completamente ese sentimiento, pero cuando ya está el retorno, yo no tenía una sensación directamente en contra de la astrología, sino que de hecho fue como encontrar la manera de conectar mi vida con algo que ya había hecho. Es decir, cuando yo dejé de trabajar en teología, de estudiar, de trabajar y todo eso, como seguir desarrollando ese tema, es como que quedó algo inconcluso en el tiempo y ya hacia el periodo que viví en el retorno fue como, ok, esto se enlaza de alguna manera, sobre todo cuando conocí la astrología helenística, porque era una astrología que se desarrolló en el mismo tiempo que yo había estudiado ya antes, entonces era como, ok, vuelvo de la misma manera, pero ahora ya vuelvo desde el punto de vista pagano, ya no vuelvo, ya no estoy estudiando esto desde el punto de vista cristiano o enfocado en esa área, sino que desde el otro lado, pero que de alguna manera me deja donde mismo y me hizo como, ok, esto tiene mucho sentido para mí al menos. Y esa fue como una vuelta a cerrar o a abrir un nuevo periodo para mí directamente, pero sin dejar también lo que ya había desarrollado, que era dar clases, bailar y todo este tema que todavía sigo haciendo en mi trabajo. Por lo tanto, para mí personalmente, el periodo no ha sido uno de los más difíciles de mi vida. Sin embargo, viví procesos y momentos que fueron difíciles de solucionar. Sobre todo pensando en que ya era un adulto responsable. Tenía que hacerme cargo directamente de todo. Tal vez ahí podría notar, por ejemplo,
cómo hacerme cargo de las cuentas de la casa, que todo esté pagado a tiempo. Y eso fue algo que posiblemente en el retorno de Saturno no aprendí. Porque no es que el retorno de Saturno deba hacerte aprender y tú lo aprendes y ya, lo solucionas. No. Yo creo que no lo aprendí, pero después de eso lo entendí. Entonces, porque en el retorno fue cuando quizás tomé un par de decisiones que hoy en día miro y digo, ok, ojalá no las hubiera tomado. Eh, pero que finalmente me ayudan a después de eso mirar con otros ojos esas áreas de mi vida y tener que tomar un poco más de responsabilidad. Principalmente con temas de cómo estructurar quizás la economía y todo eso que cuando uno vive solo tiene que vivir y lidiar finalmente. Muy bien. Basta de Max. Y vamos a avanzar en el tiempo porque Saturno pasó a Acuario y al pasar por Acuario notamos que Atman vivió su retorno. Esta es la carta de Atman. Atman tiene una ascendente en Cáncer, en una carta nocturna con Saturno en Acuario. De hecho, en el inicio de Acuario. Entonces, posiblemente lo notaste mucho más cuando entró. Entró en ese periodo de retorno el 22 de marzo del 2020 la primera vez. Luego se fue el 1 de julio del 2020 y el 17 de diciembre del 2020 volvió a ingresar hasta el 7 de marzo del 2023 cuando se fue a Piscis. Cuéntanos, Atman, de lo que quieras compartir respecto de... ¿Por dónde partimos? Es que creo que a mí me tengo como algunos vacíos, pero yo me acuerdo que, bueno, ese fue el año donde estaba la pandemia y yo estaba empezando, estaba en un periodo de receso después de haber terminado ya como una pausa de la universidad, como de una tesis que salió fallida en 2019, no me equivoco. Y los trámites después para poder entrar a la universidad durante la pandemia fueron terribles porque había como no se podía entrar, estaba todo suspendido, todo era online, mis reuniones con el profe eran online, era de un tema que a mí me resultaba muy difícil y que no conocía, y se iba juntando con todo el estrés de la vida, como de problemas familiares que también explotaron, problemas personales, y creo que ahora que hago la retrospectiva para atrás, fue como el afloramiento o la manifestación de muchos miedos que yo tenía guardados. Como miedo a no hacer las cosas bien, miedo a no hacer las cosas como que los demás querían, como miedo a mucho esta sensación del síndrome del impostor, como de que uno no está haciendo el 100% de sus cosas. Creo que se despertaron ahí de golpe. Después, cuando hubo un periodo de receso, creo que hubo una pequeña calma, pero después cuando retoma, empiezo a vivir como duelos. Fallece mi perro entre medio, fallece después mi mamá, entre medio del tránsito fallece mi gato favorito, por así decirlo, que fue como mi primer gato. Creo que el alejamiento de muchas personas, o sea, muchas amistades que decían que iban a estar a mí para siempre, como incondicionales, se fumaron, no, un momento de mucha soledad. Pero creo que a pesar de que se derrumbaron un montón de cosas, eso me dio el pie para volverme una persona más valiente a enfrentar las cosas que estaba postergando. Porque ahora lo veo, digo, ¿quién quiere enfrentar sus miedos cuando tiene 20 y tantos años? Como uno lo posterga nomás. Y creo que desde ahí la casa 8 para mí tiene mucho sentido. Desde todas esas cosas que están ahí como temores, como que uno siente que no las va a poder enfrentar. Y después cuando ya fallece mi mamá, que fue como el periodo del 2021, porque este está hasta el 2023, viene todo un periodo posterior a esa muerte, que es trámite de herencias, muy dificultado, con idas al notario, con otra persona, con una persona mayor entre medio. Estábamos haciendo ahí una división de dineros. Muy engorroso el trámite. Mucho obstáculo, mucha demora, mucha conversación incómoda. Y cuando se acaba, creo que fue el 2023,
que no me acuerdo muy bien qué estaba haciendo, pero creo que empecé a poner orden nuevamente en la vida, como a tratar de solucionar aquello que había arrasado durante los otros casi 3 años, Ujú, como reordenar qué iba a hacer con la tesis, a qué me quería dedicar. De hecho, creo que ese fue el año donde yo decidí cómo alejarme de la geología. ujú, Que fue, de hecho, fue en marzo del 2023, donde yo dije, no, aquí no es lo mío. Casi al borde del burnout, como terminando el tránsito, y yo así casi que hospitalizado con, con tranquilizante en un psiquiátrico. ujú, O sea, no pasó, pero esa era la sensación interna, desde mi dramatismo. Y desde ahí fue como puro crecimiento. Y creo que igual, eh, no, es que donde entra la casa 9, porque me pasó que empecé a estudiar, me acerqué mucho más a la espiritualidad, ujú, después de que salió Saturno ahí y entró en mi casa 9. ujú. Entonces, el mío fue terrible. Tuve que enfrentar todos los miedos habidos y por haber. Mm. Y creo Y, que hasta hoy estoy arreglando algunas situaciones que ahí pasó, que se destaparon con ese ujú. Saturno. Y se ve algo bastante interesante y también directamente, o como lo planteas, como fácil de expresar con lo que pasa en tu carta natal, porque si Saturno está en la 8, Saturno tiene una suerte de semejanza bastante grande con la casa 8 porque habla acerca de temores, acerca de miedos, también de fallecimientos y la partida de personas. También habla de herencias y cosas que ocurren tras bambalinas o en la oscuridad o que nadie ve. Por lo tanto, estas cosas que mencionas que tienen que ver como con miedos a afrontar cosas, la casa 8 habla de cosas que son de alguna manera lejanas porque están en el lado occidente de la carta y además son temibles porque no sabemos cómo solucionar, porque no tenemos agencia sobre esas casas, o sea, esas cosas, perdón, bueno, de esa casa. Es muy parecido en ese aspecto a la casa 12 porque en ocasiones quedan muy veladas, como no se entienden, no se ven directamente, aunque la 12 tiene una sensación más cercana posiblemente, cosas que están encima de uno. La 8 es como cosas que no se veían venir, que parecían lejanas en la vida, se hacen un poco más, bueno, en ese caso se hicieron para ti directamente cercanas por vivir estos procesos intensos. Parece que tenemos Saturnos intensos en esta reunión, en este episodio. Y Eh, los tres con cartas nocturnas. Sí, son Saturnos nocturnos, son la versión más complicada de Saturno realmente. Y quiero decir que, escuchando de hablar acerca de momentos de miedo, sí recuerdo haber vivido 2 veces en ese periodo del retorno a Saturno, 2 ocasiones donde tuve mucho miedo. El miedo me duró, yo creo, 2 días y me descompensé por miedo. Eh, Miedo a tener que conversar con una persona, como a afrontar una persona como confrontar, enfrentar, decir cosas que finalmente resultó súper mal. No logré solucionar lo que tenía que solucionar la primera vez, sobre todo. Y en la segunda, después de que terminó el retorno a Saturno, fue el momento, el retorno por el tránsito. Eh, pero no recuerdo otros momentos donde haya tenido tanta angustia o tanto miedo a tener que relacionarme con alguien y decir esto y esto pasa. Eh, que pensando en lo que tú decías, sí, quizás no fueron episodios o un año completo con miedo, no, fue un momento de estar bien, incluso pasándolo bien, notando el trabajo bien, pero esas una caída de ánimo muy grande debido al miedo. Yo creo que en alguna manera todos quizás nos podemos identificar con periodos o momentos de tener temor, de enfrentar algo, a alguien, una situación, no saber qué hacer. Saturno, sin estar de hecho en la casa 12 o en la casa 8, ya habla del miedo como Ujú. tal. Otra cosa que, por ejemplo, veía también en la carta de Noé, es que, por ejemplo, mi Saturno hace trígono con Marte. Entonces, igual le llega como un poco de energía saturnina de ese retorno a las casas donde está Aries y Escorpio. Y, por ejemplo, Noé tiene casi conjunción con ellos dos. Entonces, igual se activan las casas donde está su Aries o Escorpio. Ujú, Quizá por eso lo Y sentimos ahí, tanto. y ahí con lo que dijo Max, a mí también yo me siento muy conectada con eso de tener miedo de encarar una situación. O sea, ujú, había una conversación que había que tener porque había algo que se puso muy evidente
Y realmente son 2 eventos que me vienen a la mente y uno de ellos yo prácticamente huí, como que agarré mis cosas y me fui, o sea, no hice frente a la situación, dije, no, yo no puedo con esto y me fui. Y a otra situación sí tuve que hacer frente porque había algo pendiente en el medio y obviamente resultó no siendo lo que yo esperaba, no fue un bueno, vamos a hablar, sino fue un no quiero hablar contigo y fue un periodo de mucho silencio. Es más, el silencio terminó recién cuando Saturno se fue de Sagitario, ingresó a Capricornio y ahí recién se abrió el espacio al diálogo, pero porque la otra persona buscó tener diálogo, porque inicialmente yo quise tener, se aleja y digo yo no voy a ser quien va a buscar. Y cuando la otra persona reaparece, yo en todo mi dolor dije, yo no quiero hablar y también lo postergué bastante. Bueno, eso es un elemento que podemos interiorizar de qué eventos o qué situaciones podría evocar Saturno, sin necesariamente ser el retorno, pero cuando un ser humano vive miedo o vive temor de enfrentar personas, cosas, el trabajo, momentos de la vida, nos traen a pensar qué es Saturno, finalmente. Ahora, nosotros vivimos esos momentos, todos los seres humanos, y eso es algo que personalmente pienso que es hermoso de la astrología antigua y tradicional, es que no busca limpiar esos momentos de la vida como si no hubiesen existido o como si no hubiesen significadores que pudiesen relacionarse con ellos. Por eso necesitamos a Saturno como un maléfico, como uno que muestra situaciones que no son fáciles de vivir, porque uno de los propósitos finalmente de la astrología no es simplemente decir si te va a ir bien o mal, o cómo cambiarle o moverle un poquito el asunto al destino para que como que el presente cambie o para tener mejores resultados de algo. Es también reconocer desde antes qué va a suceder para poder de alguna manera armarnos de valor o armarnos con las herramientas necesarias. Yo en el periodo de retorno no tenía idea, la verdad, de qué era el retorno de Saturno. De hecho, yo tuve esa lectura de la carta y no me lo mencionaron. No supe que era el retorno de Saturno, tampoco era una obligación. La lectura de alguna manera no tampoco enfatizó de alguna manera clara lo que estaba viviendo en mi vida, pero afortunadamente después sí tuve contacto con la astrología y empecé a conocer otras facetas de esta forma de conocimiento. Pero ese es, diría, como un asunto súper relevante, que es qué es lo que viene para poder aceptarlo de alguna manera y también hacer las paces con eso, cosa de estar tranquilos cuando ocurra. Porque si uno pensara, si no fuera la astrología y fuera alguien que nos dice, mira, en 3 días te va a suceder esto. No sé, para poner un ejemplo fácil, se te va a cortar el agua en la casa en 3 días. ¿Uno qué hace? Uno no es que se pone a gritar, a llorar y decir no tengo agua, cómo me voy a bañar y todo el asunto o cómo voy a tomar agua. Uno lo que debería hacer, generalmente cuando eso sucede y te lo anuncian, es que uno dice, ok, ¿qué agua tengo que tener? Que es como obligatoria para, no sé, para el baño, para bañarme y para tomar. Entonces uno podría comprar un botellón de agua o llenar tarros con agua. La gente que tiene tina, rellenar la tina para poder utilizarla en el baño, y etcétera. Buscar agua por donde sea necesario para estar en el momento en que se corte el agua, uno pueda estar preparado y, ok, tengo lo necesario para el agua. ¿El agua se corta? Sí, no sé, 5 días, 10 días. Si fuera más ya sería muy terrible. O saber dónde van a haber camiones aljibe. No sé si se usa ese término allá en Paraguay. No, entiendo lo que estás diciendo, pero no se suele. Son estos camiones que pone tal vez el municipio o alguna entidad del gobierno para que la gente reciba el agua y la gente va, busca el agua y se va. Y aquí eso ha sucedido generalmente cuando han habido lluvias torrenciales o en el terremoto del 2010. En el terremoto del 2014 yo recuerdo haber visto, no, el 2016, también haber tenido que, allá en La Serena, tener que, por 4 o 5 días, tener que recibir agua de esa manera. Entonces, si uno tiene eso de previo aviso, y uno lo puede poner para cualquier parte de la vida, uno podría quizás vivir un poco más tranquilo, de alguna manera, y si sabe que viene un momento bueno, o sea, Júpiter en Cáncer, ok, ¿cómo aprovecho esa situación? ¿Cómo le saco partido y lo vivo a concho? O sea, si voy a estar riéndome, reírme el doble, el triple, y disfrutarlo más. Y en el caso de Saturno, ok,
Si me preparo quizás con un poquito más de ganas para vivir el proceso con un poco más de calma. Y ahí también, Max, que me parece súper interesante esto de prepararse, entender, no sé si la palabra es fragilidad, pero tal vez un poco la fragilidad de la preparación, porque digamos este ejemplo que vos decís, juntar un montón de agua y no te das cuenta de que, no sé, el balde en que juntaste tenía un agujero o estaba sucio o lo que sea y termina no siendo el propósito para el que juntaste, ¿verdad? Como que era el agua para tomar y te das cuenta, de acá no puedo tomar ahora. Entonces también igual dentro de lo que uno quiere intentar prepararse, porque hoy en día, si se hablaba ya antes de astrología, hoy en día la gente conoce mucho más y tal vez trata de encararlo desde un lugar de voy a estar listo así, lo voy a hacer de esta manera. Pueden haber imprevistos y también no hay que ser tan duro diciendo, pero yo estaba listo y al final no terminó siendo como yo lo esperaba. Bueno, y esa es como como la posibilidad de que en ocasiones sea, y eso es importante también lo que dices, como uno se prepara para algo más duro de lo que pensaba, que es parte también del propósito de la preparación. Porque tal vez incluso en tu caso, como vos decís, alguien que hubiera visto tu carta pensándolo mucho más en astrología moderna y te hubiera dicho, no sé, va a venir este periodo y tal vez va a ser muy difícil y vos lo estuvieras viviendo y digas, o sea, sí, pero no, o tal vez incluso el hecho de estar predispuesto podría llevarte a creer que el periodo es mucho más difícil de lo que realmente es. Claro, y ahí está la línea de qué es predisponerse y qué es prepararse. Como quizás algo como para desarrollar, pensar, me estoy predisponiendo a que la situación ocurra o estoy simplemente preparándome para esto. Y tal vez de alguna manera, aunque a veces también suena como muy etéreo, de alguna manera es como el hecho de soltar la situación. Que yo creo, al menos para mí, no necesariamente siempre es fácil soltar las situaciones. Uno tiene que vivir como el proceso de hasta que, la solté, no me di cuenta. Pero no es como siempre tan fácil o tan rápido. Yo creo que para cada uno de nosotros puede ser un poco distinto, pero la preparación, quizás eso es algo para pensar, que prepararnos y predisponernos. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos un par de ejemplos también. Bueno, hablamos de Adele y luego, bueno, terminando el periodo de Acuario, viene el periodo de Piscis que estamos recién terminando. En ese caso no hay nadie aquí en el grupo presente con Saturno en Piscis. Son personas que están en este momento llegando a los 30 años, como luego 29, 30 años estando por allí. Y en este caso tenemos de Ariana Grande. Ahí está. Esta es una carta que tiene una A. No sabemos si es del todo correcta. Más que nada por los minutos del nacimiento. Sabemos que ella es ascendente Capricornio, porque ella lo ha dicho directamente. Ella nació en un periodo donde el sol estaba en Cáncer, o sea, sí o sí su sol es Cáncer. Lo que podría variar es el grado del ascendente, porque no sabemos si realmente es el correcto. Pero esto es bastante cercano a su carta. Ella tiene a Saturno en una carta nocturna también. Si se fijan, el Sol está bastante lejos del descendente, entonces el Sol ya está oculto. Y Saturno está en el grado 0 de Piscis. Es decir, cuando comenzó este periodo de Saturno por Piscis, el año 2023, el 7 de marzo del 2023, ya es algo que se empezó a notar y que termina ahora, no ahora directamente, porque va a volver a Piscis y va a estar ahí hasta el 13 de febrero del 2026. Y esta es en su casa 3. ¿Ibas a decir algo, Noé? No. Te estaba apretando. Solamente iba a hacer el comentario de que, igual que el Saturno de Atman, ¿verdad? En el grado 0. En el grado 0. Empieza y de inmediato quizás se siente como el momento más convulsionado. Y no soy conocedor de toda la vida de Ariana, pero sí el último tiempo, sobre todo el 2024, se ha visto cómo ella ha vivido al menos 2 procesos importantes. Primero fue el divorcio de su pareja, de su marido.
que fue relevante y que muchos opinaron de eso a través de las redes. Y posterior a eso, tener una nueva relación de pareja. Y además todo este momento que ha tenido con el cambio de enfoque en su carrera, a pesar de que sigue sacando música, volvió a enfocarse en la actuación, porque creo que conocemos a Ariana Grande primero por ser actriz desde niña y después como cantante. Pero al menos para mí yo la conocí como cantante primero y luego como actriz, entonces era como un cambio extraño. Quizás para algunos fue así. Pero el asunto es que este periodo trajo esa situación. Algo que me resulta interesante es que Saturno en su carta tiene una oposición con Marte y tiene una oposición casi exacta. Saturno se está alejando un poquito de Marte, pero es importante la relación que hay entre la casa 3 y la casa 9. Y el hecho de que ella se preparó en todo este tiempo para participar de esta película de Wicked. Ella fue aceptada, se fue a grabar al extranjero, o sea, salió de Estados Unidos y se fue a Inglaterra a grabar. Y en este periodo, no estoy seguro si entre medio, antes, cómo fue, ella se divorcia y además empieza esta nueva relación. Y es particular que sea en el extranjero, no como por los símbolos por donde están puestos los planetas, perdón, en su carta. Y viendo todo ese proceso. Y algo que podemos saber directamente de sus palabras es que ella lo relacionó con el retorno de Saturno directamente, porque ella es cantante, pero también compone algunas de sus letras, y dentro de el playlist de su último álbum aparece un trozo, un interludio, donde hay una astróloga, creo que hace astrología moderna, pero relata en palabras muy simples y bastante bien lo que es el retorno de Saturno y algunas cosas que simboliza. Y no sé si vieron, pero ella sacó una versión de su álbum en videos donde hace un relato como de toda su vida o del último periodo, donde ella en cierta forma se desarma y queda así como destruida. Y el padre al final del video la reconstruye. Bueno, no quería hacer spoiler para nadie si no lo han visto, pero el padre la reconstruye porque en cierta forma ella pierde la vida, queda toda desarmada, y es esta figura paterna que finalmente en el video es su papá, literalmente, actuando en este video, quien la logra reconstruir. Pero esto es algo que ocurre en el video, es bastante particular porque ella está como en la vejez, en sus últimos años, recordando cosas del pasado, y ahí nos cuenta que es algo que podríamos atribuir también a Saturno, a la idea de Saturno, la vejez, el ir olvidando, la dificultad de traer recuerdos a la memoria, es un asunto bastante saturnino. Y luego cuando ella nos muestra este episodio como sería como inicial de su vida finalmente, como donde el papá de ella o esta persona, un hombre mayor, que finalmente también podría aludir a esta imagen de Saturno, la reconstruye y ella puede volver a la vida y de alguna manera ser feliz de nuevo, como volver a tocar música o a cantar, como es la idea de ese video, que es como metafóricamente muy, muy específico y muy lindo también de entender cómo vivió el proceso ella. Yo no había visto todavía el video, así que después voy a fijarme. Sí, es bien bonito cómo ella relata de una manera bastante metafórica todo el proceso que vivió, conectándola de nuevo con la actuación y eso, la casa 3, que tiene que ver con letras, con escritos, también está reflejado en este espacio. Y además de esto, en redes yo pedí a algunas personas que quisieran compartir algo de sus retornos de Saturno. Justamente hay dos que escogí que tienen que ver con el periodo de Piscis y cómo fue este retorno en Piscis. La primera persona es ascendente Piscis, no voy a decir sus nombres, pero hablamos por Instagram. Tiene ascendente Piscis y Saturno en el ascendente.
Y voy a leer un poco de lo que me dijo. Dice, lo viví en general bien, sentí mucho compromiso conmigo y lo que quiero hacer. Mucho trabajo también para ver como los espacios, como que los espacios que no entendía de sí misma, y cómo era más difícil ponerse en su propio lugar y sentirse con la autoridad de tomar decisiones sobre su vida. Eso también llevó a poner límites con familiares, y decir basta con cosas que venía sosteniendo. De cierta manera, ese Saturno se ve enfatizado porque Saturno está en la casa 1, que es el lugar de la persona, de su propio ser, y además trae elementos de la casa 12 y la casa 11 que tienen que ver con las casas que rige finalmente Saturno en las cartas de las personas que tienen ascendente Piscis. Entonces ahí se hace notar un poco el énfasis en que la persona vivió cosas que tienen que ver consigo misma. No necesariamente con otros, o sea, sí con otros, pero desde el punto de vista personal, vamos a decir. Y la otra persona que también compartió un testimonio bastante amplio, lo resumí un poquito, me comentaba que vivió algunas traiciones en ese tiempo, importantes. Ella tenía a Saturno en la casa 2, asumo que es ascendente en Acuario y que por eso Saturno está en la casa 2, pero de eso no tengo mayor detalle porque no conozco la carta natal. Pero si entendemos que fuese así, Saturno también hablaría o regiría temas de la casa 1, porque es Acuario, y de la casa 12, porque es Capricornio. Entonces ella vivió traiciones a situaciones de ese estilo, que sería Saturno rigiendo la casa 1 y también la casa 12, vulnerabilidad y falta de apoyo familiar, vivir una dolorosa ruptura emocional, la pérdida de su pareja a una enfermedad importante y también dolorosa, donde sintió principalmente emociones como la ira, la tristeza y también la desilusión. Por eso se decidió distanciarse de personas, muy parecido a lo que, quizás con otras palabras, pero al otro testimonio, que es como poner límites a personas y poder enfrentar las cosas desde un punto de vista mucho más resuelto con uno mismo. También, bueno, este proceso para esta persona marcó un antes y un después en su vida, que le permitió comenzar una profunda transformación en su vida, en su forma, en lo que ella hace, ante las injusticias que también sintió vivir, o que vio vivir finalmente, expresándose nuevamente a través de la escritura, a través del canto. Es la sensación de cierta forma, resurgir desde las cenizas, y la sensación final es que a pesar del caos, nuevas personas, nuevas experiencias vinieron a iluminar su camino, a pesar de que todo fue bastante sombrío y oscuro en el periodo del tránsito de Saturno allí. Algo que mencionar es que cuando Saturno está en otro signo que no sea sus propios domicilios, o sea, Acuario o Capricornio, o en un signo donde tiene exaltación, perdón, como Libra, o donde no tiene triplicidad, finalmente Saturno queda de los demás planetas. O sea, ahí va a depender de cómo en la carta esté Júpiter, si en el caso de Piscis, o también de Sagitario, y cómo también pudiese estar expresándose en el cielo con esos mismos planetas. Entonces, en el caso de ahora, lo que está ocurriendo hoy en día, Saturno está entrando en Aries, entonces quedamos en una espera, o en una forma de ver el cielo un poco más sospechosa, vamos a decir. Pero eso tenemos. Saturno se representa de una manera un poco más compleja y difícil, si no está en su propio domicilio, posiblemente, aunque que esté en su propio domicilio no va a elidir que se exprese de su propia manera, porque los planetas no se expresan de maneras distintas a su propia naturaleza. Entonces, Saturno puede dar cosas buenas, pero siempre va a ser
por medio de sus propios medios. O sea, no tiene de otra manera, o al menos así está explicado dentro de la astrología antigua. Así que, bueno, ahí tenemos esos ejemplos. No sé qué opinan ustedes o qué piensan, o si tienen alguna reflexión respecto de este Saturno y su retorno. Adman. No, cachipo. Es que, bueno, como mencionaba ¿no? al principio, que finalmente Saturno y Mercurio se ven como los villanos. Muchas veces se vive esto como una situación de dolor, como de pérdida, de desafíos, de obstáculos, etcétera. Pero que quizás de ahí viene como esta sensación de que uno va a madurar, que habla un poco la moderna, y es porque inevitablemente después de una crisis uno, la mayoría de las veces, no sigue siendo la misma persona que era antes. Entonces, si adquieres alguna herramienta para superar obstáculos, te vuelves más resiliente, manejas mejor tus emociones frente a esas situaciones de dificultad. Quizás como por ahí se apunta a eso. Entonces, como mucha gente cuando me pregunta, oye, ¿y qué pasa en el retorno? Yo les pongo una cara como de, uy, afírmate, y se asustan, pero creo que es peor enfrentar esos retornos con susto. Finalmente, igual, a pesar de que sea el maléfico Saturno, es como un profesor pesado, pero no es como alguien que te quiere hacer daño a propósito. O quizás sí. No. Quizás. Yo suelo usar el ejemplo visual que me gusta mucho y en particular lo conectaba mucho más con Saturno en Aries. Es el profesor de Whiplash de la película, el profesor de la orquesta, que es como al comienzo le dice, ay, si sos muy bueno, vení a la banda, queremos que toques con nosotros, y le hace como ese lugar de, veo tu potencial, yo sé que podés. Y después cuando está ahí es que tanto lo querés, que tanto lo deseas, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí está también tu propia identidad. Es como decía hace rato, yo en 2 situaciones que tuve que hacer una confrontación, en una de ellas me alejé. O sea, y no es que una de las acciones estuviera mal o bien, sino que con una pude lidiar o con una me animé a lidiar y con la otra no. Y eso es muy personal. O sea, tal vez otra persona podría haber lidiado con las dos o hubiera huido de las dos. O sea, eso es muy personal. Entonces, siento que tal vez viene este proceso de enfrentarte a algo que está ahí, que existe en vos, que está postergado, que está dormido, pero cómo lo vas a lidiar también parte de cómo querés encarar esto. O sea, en eso es que hablábamos de que para mí, en mi mirada personal, la astrología es un poco más de determinismo parcial. O sea, no es que todo esté 100% pautado. Te vas a caer, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas en el piso, te levantás? ¿Qué historia seguís contando después de esa caída? Y finalmente es el asunto de que incluso las cosas están de alguna manera determinadas, porque sabemos que de esa manera funciona la astrología, si no, no podríamos predecir finalmente. O sea, como para predecir tiene que haber determinismo. Pero la acción, como a lo que te referías, esa acción que uno puede tomar tampoco está borrada. O no es que nosotros no debamos actuar porque todo está determinado. Es como en eso siempre es un poco más complejo llegar a una conclusión final de cómo actúa la voluntad humana en conjunto, no en contra, en conjunto del destino y también de la determinación de las cosas. Pero bueno, ahí está. Saturno entra en Aries, va a haber personas y posiblemente vamos a ver más hacia adelante nuevos testimonios de seres humanos, hombres y mujeres y de todo tipo, hablando acerca de cómo Saturno de alguna manera simbolizó eventos en su vida que tal vez antes no notó y que ahora sí van a ser evidentes y que de alguna manera esperamos que sean para bien. Eso es algo que tampoco podemos demandar de nadie, como tiene que ser para bien y tienes que vivirlo de la mejor manera que sea posible. Ojalá, pero si no, tampoco es culpabilizar a nadie que no lo haya vivido de una manera que finalmente para otro no suena como provechosa. En eso
no creo que sea por eso el ejemplo que diste del agua era muy interesante, porque vos puedes hacer todo bien y prepararte de todas las maneras y estar listo o lista para todos los escenarios, pero después hay algo que escapa de tu control. ¿Y qué haces cuando eso que escapa de tu control? ¿Cómo lidias con eso? O sea, se te ensucia el agua, se te derrama, ¿y qué haces? Decís, ay, yo ya me había preparado también, y bueno, pero tu preparación ya no está acorde a la circunstancia. ¿Qué haces después? Bueno, esa es una buena pregunta y un buen desafío, yo creo, para todos. Como nos ha pasado alguna vez que hemos estado grabando y se nos corta la luz, literalmente, o se echan a perder algunos elementos que necesitamos ocupar, o no hay buen internet. Entonces, finalmente, al principio es como, ok, te llenas de rabia porque te estás preparando, dejando tal vez un momento importante para poder hacer esto, pero finalmente con el tiempo uno va aprendiendo a, ok, esto pasa, no es nada nuevo, ¿cómo lo solucionamos? Tiene que ser hoy, puede ser mañana. Ok, quiero agradecer a ambos, a Noé, a Atman, por estar presente, por compartir de ustedes, también de sus opiniones y observaciones acerca del retorno de Saturno y la astrología detrás de esto. Me gustaría que compartieran sus redes para que cualquier persona que quiera conversar con ustedes o saber de su trabajo también los puedan encontrar. ¿Noé, Atman? Bien, yo estoy en redes como astralnoe, astralnoe.com, en Instagram, en TikTok de la misma forma. Y muchísimas gracias por este video, muy interesante el tema. Siento que estamos hablando de algo que es muy complejo y que estamos tratando de apuntar un poquito de luz a algo que usualmente le tira más oscuridad. Perfecto, gracias Noé. Atman. Bueno, yo estoy en Instagram solamente por ahora. Astrología.cuántica está ahí en desarrollo, está en gestación y me pueden contactar por ahí. Perfecto. Para cualquier servicio de astrología. En general yo me dedico mucho a la conciencia y de cómo lo que me gusta a mí aplicar de la astrología es que finalmente las cosas que se materializan o que están medias predestinadas, cómo uno las puede enfrentar. ¿Cuál es mi parte dentro de eso? Es lo que yo elijo hacer con eso que ya está ahí. Perfecto. Muy bien, y bueno, a mí me pueden encontrar en Max Gascón Astrólogo en Instagram, también en mi página web maxgascon.com, y a este podcast también lo puedes encontrar tanto aquí en esta plataforma como en Spotify, así que ahí puedes escuchar si no puedes ver en alguna ocasión todo el contenido que vamos a estar subiendo, y también en Instagram está el Instagram de Vox Kaeli Podcast. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.